en el cual les va a decir la capacidad que ustedes tienen del disco duro. A lo mejor su disco duro es de 320, vamos a decir, y ahí les va a dar opción si desean ustedes particionar el disco duro. ¿Qué hablamos nosotros al momento de particionar? Una partición representa una sección o un espacio de área de almacenamiento de un disco duro. Entonces, es como quien dice, separar o dividir lógicamente dentro del disco, dentro de una unidad física. Van a ser varias pistas, entonces vamos a dividir. Las particiones se emplean para organizar los archivos de un disco duro o para crear divisiones que pueden ser poseídas por diferentes sistemas operativos. Pues ahí en el esquema ya vemos por ahí el disco duro y gráficamente de un sistema operativo abierto y otro que es de Microsoft, que es de licencia. Entonces ahí ustedes pueden instalar también en un disco duro con diferentes particiones, con las características que el sistema operativo les pida. Vamos a instalar en un mismo disco duro. Gracias a las particiones vamos a poder tener un sistema dual en el que ustedes pueden tener tanto el Ubuntu y el Microsoft en el mismo disco duro. Entonces es una ventaja que ustedes pueden tener. Pueden iniciar cualquiera de los dos tipos de sistemas operativos. Entonces, como vemos, ahí es una de las ventajas que tenemos, y aparte pues vamos a tener todo organizado. Dentro de los confines de cada partición, la unidad de disco duro puede ser formateado y estructurado lógicamente conforme el sistema operativo a que pertenece. Por lo regular, la partición se crea durante la preparación inicial del disco duro, previo a ser formateado. Entonces la partición crea unidades lógicas, como les comentaba yo, y posteriormente, dentro de la instalación del sistema operativo, después de que ustedes ya hayan particionado, ustedes pueden tener diferentes tipos de particiones, ya sea la primaria o la extendida. Pueden ser hasta 4 particiones dentro del disco duro, que son las que soportan y que trabajan adecuadamente el disco duro. Entonces, normalmente un sistema operativo de discos es dividido en más de una partición, como les decía yo. O igual pueden utilizar los 320 gigas de la capacidad del disco duro. Puede ser solamente una partición, que sería la partición primaria, o ustedes pueden dividir, ahí mismo le va a dar la opción, pueden dividir este disco duro en varias particiones se van a nombrar cada uno como una unidad, ya sea la partición primaria, que vendría siendo la primera porción que ustedes adquieran para nuestro sistema operativo, que va a ser, 300 gigas. Ya lo que resta de este espacio de disco va a ser lo que es la partición extendida. Entonces ustedes pueden tener varias particiones primarias y una extendida, ya sea una primaria o 2 primarias o 3 primarias y una extendida, variando. Entonces, como quien dice, lo que sobre de nuestra partición primaria, de los 300 gigas que tenemos, a los 320 va a ser nuestra partición extendida. Entonces, esas son las formas en que ustedes pueden dividir. Entonces, por ahí vemos el dibujo. En un disco duro virgen vamos a encontrar, como quien dice, el plato o el disco vacío, y ya conforme vamos nosotros agregándole particiones o dividiendo lógicamente, vamos a ver que encontramos nuestra partición primaria y la extendida. Hay otro nombre que también vamos a encontrar, que es la partición activa. ¿A qué le llamamos a esta partición? Es la partición en la cual se encuentran todos los sistemas o todos los archivos del sistema operativo, ¿sí? Donde vamos a arrancar nuestro equipo de cómputo. Eso es en un disco duro interno que tenemos instalado en nuestro sistema operativo. Entonces, es un tema importante, porque ahí vamos a conocer dónde tenemos nuestra información. Yo tengo dos particiones en mi disco duro. A lo mejor en el equipo, ya gráficamente, vamos a ver que dicen, ¿sabes qué? La partición, en D es donde tengo mi sistema operativo, en la partición F es donde tengo yo todos mis archivos de la escuela, del trabajo. Entonces, igual es un beneficio, porque ustedes, al momento que dividen,
si acaso llega a fallar el sistema operativo o les llega a faltar algún archivo del sistema operativo, ustedes pueden volver a borrar la información, a formatear, y no van a alterar sus datos en la partición F, nada más lo que es la partición D. Entonces son unas cualidades que ustedes van a tener que la verdad ustedes realizan más de una partición, que yo les lo recomiendo, pueden tener beneficios, como les comentaba. Entonces ya después que nosotros particionamos o dividimos, vamos a escoger cuál de las dos particiones dentro de nuestra instalación va a ser la que vamos a formatear. Entonces el formateo o el formato de un disco duro representa una operación en el cual se asignan patrones magnéticos para el arreglo de la información dentro del disco duro. ¿Sí? ¿Cómo vamos a organizar? Entonces, durante el formateo se organiza la unidad, las pistas y los sectores para que permitan almacenar la información y no esté toda desordenada, como quien dice. Entonces, cuando nosotros formateamos una unidad o una partición en particular, vamos a borrar toda la información que esté grabada en ella. Entonces, es importante darle formato, pero también es importante, si el equipo ya es antiguo, ya tengo con mi disco duro 3 años, respaldar esa información, y después darle formato y ya vamos a dejar nuestro disco duro como nuevo, pero ya con una estructura o una estructura del disco preparada para almacenar la información. Entonces vamos a decir un ejemplo al momento de formatear. Entonces formateo, o al momento que uno formatea, es importante que las personas se den cuenta que ustedes van a borrar la información, que no van a dejar ningún residuo, ningún archivo, ni nada temporal, nada se va a quedar, va a borrar todo. Entonces es un ejemplo de las cosas que ustedes van a tener con el formateo. Entonces es importante que ustedes sepan esto. Entonces ya después que ustedes formatean la unidad, posteriormente dentro de la instalación del sistema operativo van a encontrar diferentes factores o formas en las cuales ustedes van a ir dándole la configuración al sistema operativo que ustedes van a dar, pero ya después de que ustedes prepararon el disco duro y lo tienen pues listo para ponerle la configuración de los programas y todo, entonces ya no van a tener ningún problema. Entonces, por aquí les estoy manejando algunos tips o unas recomendaciones para el disco duro, porque muchas veces uno no toma en cuenta esos factores. Cuestiones como que el equipo se encuentra en un lugar donde hay mucho polvo, el disco duro se sobrecalienta, cuestiones así por el estilo. Entonces vemos aquí un factor que dice: evite instalar e desinstalar programas más de lo estrictamente necesario dentro del disco duro. Entonces, como les comentaba, ustedes imagino que ya deben de saber que dentro del disco duro pues tenemos todos los programas instalados, no sé, tanto el Webex como el Messenger, etcétera, etcétera. Entonces, no es recomendable que ustedes se pongan a bajar muchos programas, a descargar muchos programas, saturar el disco duro, y ya después es que ya no los van a necesitar, los instalan y así están. Entonces, eso también afecta al disco duro, no directamente, pero sí vamos a afectar el funcionamiento. Entonces, apague el equipo siempre a través del sistema operativo. Muchas veces uno tiene la costumbre de nada más apagarlo de la corriente o desconectarlo de la corriente, y no es una de las opciones adecuadas, porque ustedes pueden magnetizar el disco duro, lo pueden dañar en sus pistas, en su información, y al momento que ustedes desean encender nuevamente el equipo, pues sorpresa, el disco duro ya no quiso, ya no encendió, ya no trabajó. A lo mejor la placa madre sí funcionó, a lo mejor la fuente sí funcionó, pero el disco duro ya no, porque, como les digo, se daña con los cambios de voltaje que ustedes le dan si no apagan a través del sistema operativo nuestro equipo de cómputo. Entonces, se mantenga el disco duro alejado de fuentes que generen campos magnéticos.
Es una también de las recomendaciones. Es recomendable que su equipo esté conectado o que esté directamente conectado a un sistema de alimentación interrumpida para que no, como les digo, al momento que haya alguna alteración en la corriente alterna, no vaya a afectar a nuestro equipo de cómputo. Ya sea, vamos a proteger contra apagones, cortes de suministro, algunos tipos de tensión, algunos otros tipos de cuestiones que directamente te van a afectar al disco duro. También es importante que nuestro disco duro también instalen un antivirus que esté actualizado, escanearlo o programar que se escanee cada cierto tiempo, porque a lo mejor ustedes ya hicieron la adecuada instalación o preparación del disco duro, ya le instalaron lo que es, ya lo particionaron, ya lo formatearon, al momento de formatear le dieron el tipo de sistema de archivos adecuados, pero ya al momento que trabajan con el disco duro, ya no saben cómo tratarlo, ya no le instalan un antivirus adecuado, a lo mejor lo saturan de información, es que es de 320 y ya tienes saturado el disco duro en 319. Un ejemplo, vamos a dejar un giga para un sistema operativo que también tenga ahí los archivos. Entonces, es importante que ustedes tomen en cuenta esos factores. Utilice su sistema operativo con los últimos parches de seguridad. También las actualizaciones son importantes porque también hay por ahí algunos virus, algunos troyanos que van a afectar nuestro dispositivo o que igual lo pueden bloquear. Son algunas cuestiones que ustedes pueden tomar en cuenta. En el sistema operativo también van a encontrar algunas herramientas que les pueden ayudar. A lo mejor si ustedes tienen ya saturado el disco duro, vamos a liberar espacio en el disco duro en el cual se van a ir todos los operarios de reciclaje, se va a ir todo lo que es también archivos temporales, cuestiones así que a lo mejor ustedes no utilizan, a lo mejor algunos archivos ya muy antiguos. Hay que tomar en cuenta también eso, que de vez en cuando hay que liberar espacio. De igual forma también tiene otra herramienta que es desfragmentar. Cuando uno almacena la información en el disco duro, claro que ya está, ya tiene su formato y todo, pero al momento que uno guarda videos, archivos, MP3, etcétera, el disco duro los almacena en esa partición, en ese espacio del disco duro que está libre, pero se llega muchas veces a fragmentar, todo se ocupa un poquito más de espacio, y cuando el disco duro busca una información, se tiene que ir a todos los sectores en los cuales, en todos los fragmentos que tienen información, que tarda un poquito más. Entonces ustedes lo desfragmentan, vamos a, como quien dice, a acomodar lógicamente la información, de forma que va a ser más rápida la consulta cuando ustedes lo hagan, o igual va a trabajar más rápido el disco duro. Son cuestiones así muy sencillas, pero que les van a ayudar para que su funcionamiento en cuanto al disco duro sea el adecuado. Entonces, son algunos de los tips que yo les recomiendo. También la limpieza de su ordenador, el CPU, o ya sea un equipo portátil, o ya sea que ustedes tienen un disco duro externo. La portabilidad también de ese disco duro también ser la adecuada, no traerlo en lugares muy cálidos o muy fríos. Igual no ser tanto, ¿verdad? Pero sí cuando son muy cálidos, se puede dañar por ahí el dispositivo. Son